Buenos días. En la sesión 5 del seminario Hospitalité 1, Derrida desarrolla la idea del umbral como un concepto fundamental para pensar la hospitalidad. En su sentido más inmediato, el umbral es el punto de transición entre dos espacios, una frontera material que delimita la separación entre el adentro y el afuera, en este caso entre el anfitrión y el huésped. Pero para Derrida, el umbral no es simplemente una línea de demarcación física, sino una figura paradójica y aporética. Marca un límite, pero al mismo tiempo es lo que permite el paso, la transgresión, la llegada del otro. Esta tensión es clave para entender la hospitalidad. ¿Qué significa cruzar un umbral? ¿Es un gesto de bienvenida o un acto de invasión? Derrida insiste en que la hospitalidad está siempre estructurada por esta ambigüedad. Recibir a un huésped no es un acto neutral, sino un acontecimiento que reconfigura el espacio del anfitrión, generando un encuentro que nunca es completamente controlable. Desde la antigüedad, la hospitalidad ha estado vinculada a la delimitación espacial del hogar y de la comunidad. Por ejemplo, un autor ya contemporáneo muy importante para Derrida, como Emmanuel Levinas, en Totalidad e Infinito, sugiere que la hospitalidad es el acto fundamental que define la relación ética con el otro. Para Levinas, abrir la puerta al otro no es solo un acto físico, sino un reconocimiento radical de su alteridad. Derrida toma esta idea, pero la problematiza. ¿Puede haber hospitalidad sin un umbral? ¿Sin una distinción entre lo propio y lo ajeno? Mientras que Levinas insiste en una hospitalidad incondicional, basada en la responsabilidad absoluta hacia el otro, Derrida nos muestra que esta incondicionalidad está siempre en tensión con el deseo de proteger el umbral, de regular quién entra y quién no. En este sentido, la hospitalidad no solo es una apertura, sino también una forma de exclusión, porque al definir quién es acogido, también se define quién queda fuera. Derrida señala que en la contemporaneidad los umbrales de la hospitalidad han cambiado de manera radical. En el pasado, la hospitalidad implicaba una serie de rituales de entrada. El huésped debía cruzar físicamente un espacio, pedir permiso, ser recibido. Pero en el mundo actual, con la aceleración tecnológica y la digitalización de las relaciones, el umbral ya no es tan claro. Derrida dice, voy a citar, hoy en día uno puede penetrar en el interior, en particular en el espacio privado, sin dar un paso. Lo que el teléfono o la televisión hacen al penetrar dentro de un espacio doméstico, en el espacio privado, sucede sin un paso, sin el tiempo de un paso, sin caminar. Fin de cita. Y esto lo dice Derrida en los años 90. Entonces, hoy, esto sería como que mucho más notable. En todo caso, aquí Derrida introduce una pregunta central, que sería ¿qué sucede cuando el otro puede estar presente sin haber cruzado físicamente el umbral? Si la hospitalidad tradicionalmente requería la presencia del cuerpo del huésped, hoy las nuevas formas de comunicación permiten una hospitalidad, digamos, sin paso, sin desplazamiento material. Y esto trastoca la estructura clásica de la hospitalidad, desdibujando la diferencia entre lo interno y lo externo, lo propio y lo ajeno. Esta reflexión, por tanto, tiene implicaciones cruciales para el pensamiento contemporáneo, al menos sobre la migración, la soberanía y la identidad. Si el umbral ya no es un espacio claramente delimitado, ¿qué significa acoger al otro? ¿Qué implica la hospitalidad en un mundo donde las fronteras son cada vez más virtuales y móviles? Derrida también pone en cuestión la concepción kantiana de la hospitalidad. Kant, en Hacia la paz perpetua, define la hospitalidad como un derecho cosmopolita, un principio que permite a cualquier extranjero
visitar un territorio sin ser tratado como enemigo. Sin embargo, para Kant, este derecho no implica la obligación de ser acogido de manera incondicional. El anfitrión conserva la soberanía sobre su espacio. Derrida retoma esta idea, pero la va también a problematizar. Si la hospitalidad es un derecho, entonces ¿quién decide quién es un huésped legítimo? O sea, ¿quién define el umbral de la hospitalidad? Kant parece pensar en la hospitalidad como un principio regulado por la razón y el derecho, pero Derrida muestra que la hospitalidad real siempre implica un acto de transgresión. El huésped nunca llega de manera completamente controlada, sino que su llegada es siempre una irrupción. Aquí vemos que la hospitalidad derridiana no es solo un problema jurídico, sino también un problema ontológico y ético. Si el umbral desaparece, si la hospitalidad se vuelve ilimitada, ¿sigue siendo hospitalidad o se convierte en otra cosa? Bueno, Derrida plantea que la hospitalidad está estructuralmente atrapada en una aporía, una contradicción irresoluble que se manifiesta en la tensión entre la hospitalidad incondicional y la hospitalidad condicional. En términos simples, si la hospitalidad es verdaderamente abierta, sin condiciones ni restricciones, entonces el anfitrión pierde el control sobre su espacio y deja de ser anfitrión. Pero si la hospitalidad está regulada por normas y condiciones, entonces deja de ser hospitalidad en su sentido más puro. Esta paradoja no es simplemente una dificultad práctica, sino una contradicción crucial dentro del motivo mismo de la hospitalidad. Derrida muestra que la hospitalidad solo puede existir en la medida en que se impone a sí mismo sus propios límites, y es en esta tensión donde la hospitalidad se juega en su totalidad. Derrida, como decía, dialoga aquí con Levinas, quien en Totalidad de Infinito concibe la hospitalidad como una responsabilidad infinita ante el otro. Pues para Levinas el otro no es un visitante, digamos, ocasional, ni un invitado sujeto a normas, sino una alteridad radical que nos interpela antes incluso de que tomemos una decisión. Levinas sostiene que la hospitalidad no puede estar sujeta a condiciones, porque en el momento en que se imponen reglas, el otro deja de ser realmente otro y se convierte en parte de un sistema de intercambio donde la acogida se da bajo términos previamente establecidos. Derrida acepta esta intuición, pero introduce una crítica fundamental. ¿Es realmente posible una hospitalidad incondicional en la realidad? Si el otro tiene derecho absoluto a la hospitalidad, entonces el anfitrión deja de ser anfitrión, porque no tiene el poder de decidir. La hospitalidad se convierte en algo que no se puede ejercer activamente, sino solo sufrir pasivamente. Aquí Derrida señala que la hospitalidad de Levinas, aunque profundamente ética, no resuelve la cuestión política de la hospitalidad, es decir, cómo organizar la acogida sin límites o cómo articular una hospitalidad justa sin que se transforme en una obligación imposible de sostener. La hospitalidad, por tanto, no puede ser simplemente ética, digamos, sino que está inevitablemente enredada en sistemas jurídicos y políticos que la regulan. Y por eso, frente a esta idea de Levinas, Kant ofrece pues, un modelo que sería su inversión estructural. Pues la define, como decía antes, como un derecho cosmopolita basado en la razón y en la reciprocidad, precisamente. Para Kant, cualquier extranjero tiene derecho a visitar un territorio, pero no a ser acogido de manera permanente. Y por lo tanto, la hospitalidad no es un imperativo incondicional, sino un principio regulado por la ley. Y es donde Kant introduce la noción de soberanía del anfitrión, que es quien decide quién puede ser acogido y bajo qué condiciones.
Este modelo es el que subyace a la mayor parte de las políticas migratorias contemporáneas, donde el derecho de hospitalidad es concedido bajo regulaciones específicas y no como un acto espontáneo o incondicional. Derrida señala que el modelo kantiano es pragmático, pero insuficiente, porque la hospitalidad kantiana nunca es realmente hospitalidad, sino una forma de gestión del otro, un mecanismo de inclusión y exclusión administrado por la razón de Estado. Y aquí surge el punto clave de Derrida. Diríamos, la hospitalidad regulada es una traición a la idea misma de hospitalidad, pero al mismo tiempo la hospitalidad incondicional es inviable en la práctica. Y bueno, otro aspecto que Derrida introduce en esta discusión, aunque no lo he comentado en el resumen de la propuesta, es, a tenor de esta relación entre hospitalidad y reciprocidad, pues un diálogo con Marcel Mauss y su teoría del don y el contradón en el libro de Ensayo sobre el don. Pues Mauss muestra que en muchas sociedades la hospitalidad funciona dentro de un sistema de intercambio simbólico. Quien recibe hospitalidad está de alguna manera obligado a devolverla en el futuro. Y esto significa que la hospitalidad no es un acto completamente altruista, sino un sistema de deuda simbólica que estructura las relaciones sociales. Derrida reconoce la importancia de esta reciprocidad, pero señala que si la hospitalidad depende de un intercambio preestablecido, entonces no es realmente hospitalidad, sino que sería una forma de contrato social. Y aquí aparece, pues, otra paradoja. Si la hospitalidad es totalmente incondicional, entonces el anfitrión no tiene control, y la hospitalidad se convierte en una entrega absoluta. Pero si la hospitalidad se basa en una reciprocidad esperada, entonces ya no es hospitalidad pura, sino un acto de cálculo, a la espera de devolución. Y aquí, pues Derrida, como casi siempre, nos deja con esta tensión. La hospitalidad parece oscilar entre dos imposibilidades, atrapada entre la exigencia ética de abrirse sin reservas y la necesidad práctica de establecer normas y límites. Él enfatiza que la hospitalidad no es un acto neutral, sino que implica una relación de poder. Recibir al otro no solo es una apertura, sino también una forma de control, que es lo que hace el anfitrión al establecer las reglas de acogida, los límites y decide pues quién entra y quién sale. Y aquí aparecería, por último, digamos que la gran paradoja de la hospitalidad, que es que el mismo acto de acoger supone una estructura de dominación y violencia. Y Derrida encarna esto y expone esta tensión con su célebre neologismo hospitalité, que fusiona hospitalidad, hospitalité, y hostilidad, hostilité, mostrando cómo ambas están inevitablemente entrelazadas. En este punto, Derrida señala que la transgresión es inherente a la hospitalidad. El acto de cruzar un umbral, de ingresar en el espacio del otro, siempre implica una forma de invasión. El huésped, incluso cuando es bienvenido, perturba el orden del anfitrión, altera su espacio y genera una transformación que no es completamente controlable. De aquí Derrida nos obliga a preguntarnos si es posible una hospitalidad que no implique de alguna forma, pues, precisamente una forma de violencia. Y en esta pregunta creo que seguimos estando. Muchas gracias.